Les agradezco el conectarse nuevamente como cada mes a nuestros webinars y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es nuestra herramienta o la herramienta más bien de árbol de problemas. Aquí lo que vamos a encontrar o el tema que nos va a apoyar Francisco es conocer esta herramienta para identificar la problemática y sus causas de algunos problemas complejos que tengamos y poder identificar mucho mejor nuestro proyecto. Entonces vamos a comenzar. Como les comentaba, nos va a acompañar el ingeniero Francisco Alcalá, quien es uno de nuestros consultores y gerente de operaciones de Evorit. Él es ingeniero en sistemas con una maestría en la administración de tecnologías de información. Él es certificado desde hace ya varios años como Project Management Professional. Tiene más de 2 años de experiencia como consultor en proyectos de varios ámbitos y también en el ámbito de gobierno y más de 10 años de experiencia relacionada con capacitación en el tema de administración de proyectos. Entonces le damos la bienvenida a Paco y comenzamos. Muy bien, Moni, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestro webinar de este mes, nuestro webinar de abril. Ya hace un buen rato que no andaba yo por aquí en los webinars. Bueno, me da mucho gusto presentarles el día de hoy este webinar. Pues vamos a comenzar con el tema. Este es el objetivo de nuestra sesión de hoy. Conocer el uso y la aplicación de la herramienta que se llama Árboles de Problemas para identificar el contexto de una situación problemática compleja. Esta herramienta en particular se ayuda a identificar todo el contexto de una situación problemática con complejidad. ¿Para qué? Para identificar causas, efectos y para identificar también las iniciativas que después se van a convertir en proyectos para atender y resolver esta problemática. Estamos hablando de problemáticas muy grandes, complejas, que no con un solo esfuerzo, no se resuelven con un solo esfuerzo, no se resuelven con un solo proyecto, sino que deben de definirse una serie de proyectos, una serie de acciones para resolver el problema en su totalidad. Bien, vamos a comenzar entonces con la presentación. Algunos antecedentes con respecto a la gestión de los proyectos. Cuando definimos un proyecto, una de las primeras cosas que hay que hacer es plantear el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es sumamente importante porque es la razón de ser del proyecto, es lo que buscamos que el proyecto cumpla. El alcance del proyecto, por otra parte, pues es ese conjunto de actividades y entregables que se van a llevar a cabo en el proyecto con el fin de resolver de alcanzar el objetivo, ¿sí? Y de lograr las metas que planteamos para ese objetivo. Y sabemos que es súper importante que el proyecto parta de un objetivo muy bien definido, que quede claro cuál es el objetivo, que sea medible, que sea ambicioso, que sea realista, todas estas características que el objetivo debe cumplir. Si planteamos mal el objetivo desde el principio, los esfuerzos que se realicen en el proyecto van a estar desenfocados, van a estar mal alineados y al final no vamos a obtener el resultado que esperábamos. Ahora, cuando definimos los objetivos, podemos cometer muchos errores, pero 2 errores en particular son los que nos interesa platicar el día de hoy. Uno de ellos, el primer punto que aparece ahí, dice identificar incorrectamente el problema central. Y entonces lo que atendemos son síntomas. No encontramos o no somos capaces de identificar cuál es el verdadero problema y estamos atendiendo efectos o consecuencias de ese problema. Y puede ser que ese mismo problema central nos genere una serie de consecuencias o de resultados que al momento de atender los resultados como tal, puede ser que nuestro proyecto sí sea eficaz para resolver uno de esos síntomas. Y el síntoma se está resolviendo, pero como el problema central sigue ahí, el resto de los efectos, el resto de los síntomas, siguen presentándose, ¿no? Y entonces invertimos mal nuestro dinero y nuestro tiempo porque estamos tratando de resolver pues simplemente los síntomas, no la problemática central. Otro punto que hay que preocuparnos es el segundo que aparece ahí, que identificar incorrectamente o de manera incompleta las causas que están provocando un problema central. Fíjense cómo son 2 cosas diferentes. Por un lado, tenemos la identificación incorrecta del problema y por otro,
la identificación incorrecta o incompleta de las causas del problema. Entonces, en algunas ocasiones sí podemos identificar las causas el problema central, lo identificamos, sabemos de qué se trata, pero al momento de identificar las causas de ese problema central, o solamente identificamos una, eso es muy común, pensamos que la primera causa identificada, una vez que vemos que sí tiene repercusión con el problema, decimos, pues esta es la causa, ¿verdad? Esta es la causa raíz, nos enfocamos en atender esa causa, se resuelve la causa o se mitiga, pero el problema sigue ahí porque no fuimos capaces de identificar más causas. O de plano, identificamos la causa erróneamente, identificamos algunos casos que no son directamente causas del problema central, las atendemos, las resolvemos y el problema ahí sigue, ¿no? Ahora, esto sucede con mayor frecuencia y nos afecta más cuando estamos en un escenario de una problemática compleja. ¿Cuál es la característica de una problemática compleja? Que tenemos muchas causas. Entonces, en problemas sencillos, pues a veces es fácil encontrar la causa raíz, o quizás es un problema que tiene muchas causas, pero una de ellas es la que domina, una de ellas es la que realmente nos mueve el resultado del problema. Atendemos esa causa y el problema se resuelve casi en su totalidad. Pero en situaciones complejas donde hay multitud de causas, pues hay que atender a cada causa, ¿sí? Por lo menos las más importantes, y en muchos casos las causas lo que hacen es que tienen sinergia o se conjuntan entre sí, y a lo mejor eliminar una de las causas no me puede resolver el problema. Tenemos que atender a más de una causa, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Este es el primer, parece que no me está escuchando nadie. O a ver, si me escuchan, por favor, mencionen ahí en el chat, porque veo algunos mensajes que dicen que no se escucha. Sí se escucha. Sí, pero por teléfono. Silvia se conectó por teléfono. Sí se escucha. Ok, sí, ya empezamos. Por ahí, si alguien no escucha... bueno, les iba a decir que si alguien no escucha, refresque su pantalla. Pues mejor se los digo por el chat, porque si no me escuchan, a ver, voy a ponerle aquí el mensaje, perdón. Listo, ahí le puse por el chat. Si en algún momento se les va el audio o dejan de ver avanzar las filminas, una solución es refrescar la pantalla del navegador con F5 o con el botoncito de refrescar. Ok, bien, voy a continuar entonces. El primero de los problemas que yo mencioné hace un momento, identificar incorrectamente el problema central. Por ahí conocemos esta frase que se oye muy bonita, ¿verdad? Y que es una verdad, es algo que hay que buscar, atacar la enfermedad y no los síntomas. Bueno, a veces solamente tenemos información de los síntomas, no conocemos la problemática completa. Y los síntomas nos dan un indicio o nos pueden llevar a identificar la enfermedad. Por eso de pronto hay escenarios en donde es muy difícil detectar la verdadera causa de un problema, porque tenemos diferentes síntomas y se complica más porque el segundo punto dice, los síntomas pueden deberse a más de una causa. Entonces, vamos a suponer, hablando de enfermedades, yo tengo temperatura, ¿no? Me subió la temperatura, traigo 39, 40 grados de temperatura. ¿A qué se debe? Bueno, puede ser una infección, pero a lo mejor tengo una infección de garganta y también tengo una infección en el estómago, ¿no? Que cualquiera de las dos podrían ser una causa de la alta temperatura. Pero también tengo la garganta inflamada. Muy bien, pero quizás tengo las dos cosas y las dos cosas están provocando diferentes causas y de pronto el diagnóstico de la enfermedad se complica. Eso sucede muy comúnmente en escenarios complejos, en donde tenemos síntomas provocados por el problema central, pero también esos mismos síntomas están provocados por otras causas de otros problemas sin relación, y complica eso mucho el escenario y el análisis que estamos haciendo. Bien. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, bueno, ¿qué pasa cuando no identificamos completamente las causas de una problemática? ¿Sí? Ahí nos dice la frase, encontrar la causa raíz para resolver el problema de fondo. Es otra de las frases que conocemos, ¿verdad? Cuando estamos
planteando soluciones o cuando definimos el objetivo de un proyecto. Esto se oye también muy bonito y en muchos casos sí aplica, pero en escenarios complejos la cosa se vuelve más difícil porque no existe una única causa raíz. Cuando nuestro problema está chiquito, manejable dentro de un área de la organización, sí es fácil encontrar la causa raíz o las causas raíz, que pueden ser 2 o 3 muy relacionadas entre sí. Resolvemos esas causas, se resuelve el problema. En situaciones complejas hay muchas causas y entonces no basta con identificar una de las causas, sino que hay que identificar varias de ellas. E incluso, como les platicaba hace unos minutos, a veces lo que provoca la situación problemática no es la existencia de las causas, sino la manera en que se conjuntan esas causas. Y entonces una causa o una situación que no me debería de generar un problema por sí sola, se combina con otra causa que también está por ahí, que tampoco sería capaz de generar el problema por sí sola. Pero en el momento en que las dos están presentes, ¡pum!, en ese momento tenemos la problemática. Y si resolvemos alguna de las dos situaciones, pues puede ser que sí tengamos una solución adecuada. Todo eso hay que analizarlo. Esto no es, en situaciones complejas no hay fórmulas simples, no hay un método de decir, paso 1, paso 2, paso 3, sino que hay que meterse a analizar a fondo, hay que invitar a los expertos y en muchos casos hasta los expertos puede ser que propongan soluciones que no funcionen a la primera y que tengan que hacerse ajustes sobre la marcha. Vamos a hablar sobre un ejemplo muy conocido aquí en México. El programa Hoy No Circula, bueno, conocido en la Ciudad de México, ¿verdad? Platiquemos un poquito sobre este infame programa, porque a la gente no le gusta, a nadie le gusta que lo dejen sin coche un día o 2 días a la semana. Bien, el programa Hoy No Circula, algo de historia, se implantó en 1989 en la Ciudad de México. En teoría era una medida temporal, ¿sí? ¿Por qué se implantó? Porque los niveles de contaminación de ozono en esas fechas alcanzaron niveles bastante altos, muy por encima de lo que las normas recomiendan. Y entonces empezaba a haber problemas ya graves de contaminación ambiental, por ejemplo, las famosas inversiones térmicas, esos famosos casos de las aves, ¿verdad? De los pajaritos que se morían, amanecían por la mañana en la ciudad, pájaros muertos en las calles debido a la contaminación ambiental, enfermedades respiratorias, problemas muy graves, ¿no? Y preocupantes, son problemas serios. Y el gobierno en ese momento era el regente de la Ciudad de México. En ese tiempo la Ciudad de México pues tenía regente, ¿verdad?, asignado por el presidente de la República, no había elección ni nada por el estilo. La regencia implementa este programa en 1989, se llamaba Un Día Sin Auto en sus orígenes, ¿no? ¿Y qué era el programa? Pues bueno, dependiendo del dígito final, el último dígito de la placa del automóvil, pues había un día a la semana en donde ese automóvil no podía circular. Sí, lo que se pretendía era reducir pues, la circulación del 20% del parque vehicular. Y en ese momento dijeron, bueno, la contaminación más grave se debe a las emisiones de los vehículos automotores, de los automóviles. Entonces, pues está fácil, vamos a reducir la circulación del 20% de las unidades y asunto arreglado, va a bajar las emisiones también en un 20% y con eso ya estamos en niveles aceptables de contaminación. Bueno, en retrospectiva es muy fácil ver que esta no era la solución al problema, ¿sí? Ni mucho menos. En ese momento, pues bueno, había una serie de factores, no se conocía, no se tenía experiencia de cómo funcionaban este tipo de programas, no había muchos expertos en la materia tampoco. La realidad es que eran épocas en donde en los gobiernos se llenaban de funcionarios por influencias, por amigos, etcétera, pero había pocos expertos en la materia, ¿sí? Y los expertos no tenían tanta opinión. Hoy sigue siendo igual, pero yo creo que menos. Y también era una época, los que están así más viejitos, así como yo, seguramente recuerdan que eran tiempos en donde pues nadie levantaba la voz en contra del gobierno, ¿no? Los medios que de pronto eran un poquito críticos, pues de inmediato los censuraban, los reprimían, etcétera. Eran otros tiempos, ¿no? A diferencia de hoy en día, que cualquier acción que haga el gobierno, hasta buena, pues recibe una cantidad tremenda de ataques en medios, en redes sociales, etcétera, ¿no? En aquel tiempo, no, era totalmente diferente. Ahí las medidas gubernamentales
nadie las cuestionaba, simplemente se asumían. La gente entre sí, pues sí podía decir, no, esto no sirve, no está funcionando, qué medida tan tonta, están robando dinero, pero en medios no se podía decir nada. Los periódicos, noticieros televisivos, no hacían absolutamente nada, todos estaban de acuerdo con el gobierno, alineados. Muy bien. Bueno, esto fue lo que se buscó en 1989. Les comento que el programa era, la idea es que fuera una medida temporal. Un año después, en 1990, se aplicó de manera permanente y al grado de que, pues sigue todavía este programa, se sigue aplicando en la Ciudad de México. Bien, ¿qué sucedió con este programa? En los primeros meses, la medida no solamente falló en reducir los niveles de ozono, que era lo que se buscaba, sino que se mantuvieron igual, e incluso en ciertos periodos aumentaron considerablemente. Y lo curioso es que después también analizaban, oye, ¿qué pasó? Si ya bajamos el parque vehicular en un 20%, ¿por qué no bajan los niveles de ozono y por qué incluso subieron? Y pues al momento de revisar se encuentran con que pues tampoco bajó el parque vehicular, al contrario, aumentó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que falló en esta situación? Bueno, un mal análisis, ¿no?, de las causas. Por ejemplo, aquí dice la contaminación de ozono en el aire, la contaminación provocada por los vehículos, es causada por diversos motivos. Bueno, sí, una cosa es la circulación excesiva de automóviles. Otra cosa es el mal diseño de los espacios urbanos. Muchos urbanistas, muchas personas en los últimos años dicen que este es el verdadero problema. Es un problema muy difícil de resolver porque tiene que ver con la forma en que se han diseñado las ciudades. Históricamente en México, en nuestras ciudades, pues vaya, la planificación no es perfecta. En algunos casos ni siquiera existe, simplemente se va creciendo la ciudad y, pues aquí hay que construir unas fábricas, bueno, pues aquí las ponemos. Mira, una empresa constructora muy grande está poniendo mucho dinero, entonces vamos a darle estos terrenos para que construyan casas, sin una definición de zonas, cuáles deben ser las zonas residenciales, zonas industriales, zonas comerciales. Hay ciudades que sí hacen esta planificación. Aún en esas ciudades, pues de pronto vemos que la planificación no se respeta o se cambia el orden en que se hacen las cosas. Aquí mismo en León, donde yo vivo, pues puedo ver cierta planificación de algunas zonas, pero que cambian el orden, ¿no? En lugar de tener primero la infraestructura de calles, tener hospitales, tener escuelas, pues resulta que ya hay fraccionamientos y viven 20,000 personas y ni siquiera hay una avenida pavimentada para que entren y salgan de las zonas residenciales, ¿no? A pesar de que en el plan, pues ahí está, y hay unas avenidas muy grandes que van a pasar, pero las avenidas no existen, sin embargo los fraccionamientos ya están. Bueno, todo eso es un mal diseño de los espacios urbanos. ¿Y qué provoca? Pues tráfico, provoca que algunas vías se congestionen más que otras, que haya la circulación de los vehículos se hace lenta, o a veces pues están parados, sí, avanzan muy lentamente o se quedan parados mucho tiempo, y eso se sabe también que un automóvil que va avanzando poco y que se queda parado un rato contamina mucho más que uno que va en una velocidad pues un poco más alta, ¿no? También la manera en que están distribuidos los centros de trabajo. Sabemos, los que hemos vivido o trabajado en la Ciudad de México, o que conocemos gente en la Ciudad de México, pues entendemos la problemática que tienen ahí las personas. Hay personas que invierten 2 o 3 horas del día en trasladarse de su casa al trabajo, incluso más, ¿no? Hay personas que de pronto te platican, no, pues yo hago 2 horas de ida y 2 horas de regreso para llegar a mi lugar de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en parte pues la necesidad, en parte la poca disponibilidad de lugares donde habitar, y también el diseño de la ciudad, donde están muy lejos las casas de los lugares de trabajo, ¿no? Y todo eso pues es un mal diseño, ¿no?, del ambiente urbano. Y eso es muy complicado de resolver, aunque hay muchas voces que dicen esa es realmente la solución al problema, pero es una reestructuración de toda la ciudad, es muy difícil hacerlo. Bien, una causa adicional, vehículos en malas condiciones. Ok, por un lado hay muchos vehículos y por otro están en malas condiciones y entonces emiten gases contaminantes, no están verificados, no están afinados, vehículos muy viejos, etcétera. Y el último punto dice por ahí, alta concentración poblacional. Perdón, hay otros 2 puntos. Alta concentración poblacional. Ok, pues bueno, a lo mejor sí tengo vehículos en buen estado, pero por la cantidad de personas que hay ahí, pues trasladarlas de pronto del transporte público resulta ineficiente, insuficiente, y también las vías se congestionan. Entonces, muchos de estos factores
se agravan entre sí, ¿no? Son factores que a pesar de que son diferentes, pues se combinan, se agravan entre ellos y provocan este problema. El último, las condiciones ambientales que también juegan un papel, ¿no? Mucho se habla de que la Ciudad de México pues tiene esa característica de ser, está ubicado ahí en el Valle de México, rodeado de montañas, es una especie de cuenco, ¿verdad? Queda como un plato profundo en donde pues de pronto es difícil que los contaminantes puedan escapar, que las corrientes de aire se los lleven, pues se acumulan, ¿no? El frío, todas estas cuestiones ambientales también afectan a la contaminación ambiental. Hay muchos factores, ¿no? Entonces es una situación muy compleja que no se puede resolver únicamente con una ocurrencia que ataca una sola de las causas. Aquí lo dice, el programa Hoy No Circula solamente trató de resolver una de las causas que les acabo de mencionar, que es la cantidad de automóviles en circulación, y ni siquiera lo logró. Lo que se obtuvo en estudios realizados por la UNAM, pero fíjense, les digo cómo era la situación en ese tiempo, que nadie se atrevía a cuestionar las decisiones del gobierno. Esos estudios que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México para ver la efectividad del programa, pues son recientes, estos son estudios de hace 5, 10, 15 años quizás. En su momento, pues a lo mejor sí hicieron los estudios, pero nadie dijo nada, ¿no? En épocas recientes, sobre todo, recuerdan que el año pasado ahí hubo una contingencia ambiental, porque se elevaron mucho los niveles de contaminación. Por ahí dicen las malas lenguas que se debía a que de pronto se metió gasolina de mala calidad, ¿verdad? Una gasolina que creo que venía de China y no cumplía con ciertas normas y por eso se contaminó mucho, no lo sé, dicen que esa fue la causa, y entonces volvieron a aplicar el doble no circula y otras medidas, y volvió a la polémica de decir, oye, bueno, este plan pues realmente ha funcionado o no. Salieron a la luz estudios que, pues les digo, hace mucho tiempo ya se habían hecho y ya se insistía que el programa no daba el resultado que se esperaba, que había que buscar otras medidas, etcétera, ¿no? Y lo que analizaron estos estudios es que en los primeros meses el parque vehicular no solo se redujo, pensaban reducirlo en un 20%, sino que aumentó en un 30%. ¿Qué pasó en esta situación? Pues que no se analizaron las causas completas del problema, pero tampoco se analizaron las consecuencias que iba a tener mover alguno de los escenarios o corregir alguna de las causas. Por ejemplo, aquí el plan decía, bueno, vamos a dejar en circulación, fuera de circulación, el 20% de los automóviles, todos los días, ¿no? Un día, el 20% de los automóviles no va a circular. Ajá, oye, pero la gente no se va a quedar en sus casas, la gente necesita moverse, necesitan llevarle a los niños a la escuela, necesitan ir a sus fuentes de trabajo, y entonces pues eventualmente si no utilizan su automóvil van a tener que utilizar algún otro medio de transporte, y entonces dependiendo de la persona pues podían tomar taxis o podían tomar autobuses o el metro, etcétera. Y oh sorpresa, de pronto el quitar 20% de los vehículos particulares pues también implica que tienes un 20% de personas que van a necesitar utilizar otros medios de transporte, en particular el transporte público. Algo de lo que más se le ha criticado a estos problemas de Hoy No Circula es que castigan al poseedor de un vehículo particular, le impiden circular, pero no le ofrece una opción de transporte público. Bueno, el transporte público en la Ciudad de México tiene su fama de ser insuficiente, de tener muy poca calidad, ser inseguro, ¿verdad? Inseguro en dos aspectos: te asaltan o chocan las unidades porque son medios salvajes para manejar, y unidades en mal estado, etcétera. Entonces, para muchas personas el transporte público simplemente no era opción, o incluso por rutas, ¿no? Dice uno, bueno, yo sí quiero utilizar el transporte público, yo sí quiero irme en metro, pero no hay ninguna línea de metro que me lleve de forma fácil de mi casa a mi centro de trabajo. Y entonces, ¿qué sucedió? Muchas personas lo que hicieron fue comprar un segundo vehículo, ¿sí? Un segundo vehículo para que cuando no circulara el automóvil, pues pudieran usar su segundo vehículo, y esto pues agravó el problema, primero porque hubo más coches circulando. Realmente no se logró que hubiera una baja en la circulación, bueno, un poquito, pero no lo que se esperaba, vaya, ese 20% no se logró porque muchísima gente siguió circulando nada más con otro vehículo. Ahora, para los coches son caros aquí en México, por lo tanto la gente se enfocó en comprar automóviles viejos, baratos,
que eran muy contaminantes, ¿no? Y entonces, pues, ok, dejo mi coche que no circula, lo dejo hoy en la cochera, y hoy utilizo el otro carro que compré, que contamina más que el que dejé estacionado. Pues entonces, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y peor, bueno, yo compré un automóvil para poder circular el día que mi otro auto no circula, pero pues no nada más lo voy a usar ese día, ¿verdad? Si ya tengo los dos automóviles, pues los voy a estar usando los dos, excepto en los días en los que correspondientemente no le toque circular a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto agravó terriblemente el problema. Y otro punto que también viene ahí en la filmina, el transporte público contaminaba terriblemente, sigue haciéndolo, muchos estudios y muchas opiniones de la Ciudad de México se siguen enfocando en este asunto. Dicen, bueno, el transporte público está ahí para mitigar este problema de la cantidad de automóviles particulares, pero es insuficiente, es inseguro, es un servicio malo y además es más contaminante, ¿no? Y de pronto no los tocan porque, pues bueno, de cierta manera, pues la responsabilidad de estos transportes es del gobierno, están concesionados, entran ahí la corrupción, y empiezan a encontrarse pues otras causas, ¿no? Que también provocan estas situaciones y son causas que nadie estuvo atacando, ¿no? Simplemente vieron un factor y lo atacaron, ¿sí? Bueno, esto no se quedó así nada más. Empezaron a aplicarse cambios en el programa cuando se empezaron a identificar que había otras causas, ¿no? Por ejemplo, algo positivo que se hizo es que al año siguiente de la aplicación del programa, en 1990 se vuelve permanente, porque era un plan que originalmente era temporal, ¿verdad? Algo así como la tenencia, ya ven que también era temporal y ahí sigue, ¿sí? En teoría, dicen, dicen que era dicen que es un, como le llaman, que es un mito, pero pues que la tenencia era para financiar las Olimpiadas de 1968 y pues la tenencia sigue existiendo, ¿no? Y ya las Olimpiadas pasaron. Bien, se vuelve permanente el programa en 1990, pero además le agregan un programa de verificación vehicular, ¿sí? Y aquí cambia la situación. ¿Por qué? Porque con la verificación vehicular no solo estamos reduciendo la cantidad de carros que deben circular, sino que además nos aseguramos de permitirle la circulación únicamente a aquellos automóviles que cumplen con las normas de emisión de gases de un nivel aceptable. Y entonces esto empezó a atacar otra fuente del problema, ¿verdad? Los automóviles en mal estado que contaminan mucho. En 1997, estos 7 años después de la implementación del programa, surge otra idea, ¿verdad? Y otra idea que también dio ciertos resultados, la etiqueta 00, la calcomanía 00. ¿A quién le daban estas calcomanías? A los vehículos nuevos, ¿sí? Vehículos nuevos que traían ya otras tecnologías de motor, ya traían su convertidor catalítico, utilizaban herramienta con menos plomo, contaminaban mucho menos, ¿sí? Entonces, estas calcomanías, pues lo que hacían es que exentaban a la persona y era muy atractivo porque decían, mira, si tu coche tiene una calcomanía 00, puedes circular cualquier día de la semana, no vas a tener restricciones. Nada más que para que sea 00, pues tiene que ser un coche nuevo, ¿sí? Reciente. Bien, ¿qué provocó eso? Que poco a poco se empezó a renovar el parque vehicular y entonces la gente que tenía esas posibilidades pues adquiría un coche nuevo en lugar de tener dos viejitos, etcétera, ¿no? Poco a poco estas medidas en su conjunto, pues ahora sí empezaron a dar un resultado mejor, porque ya se estaba atacando el problema por varios frentes, por varias de sus causas, de una forma un poco más integral. ¿Qué falta? Por supuesto, todavía faltan muchas cosas que cambiar, ¿verdad? En esta cuestión de la contaminación ambiental en la Ciudad de México, pero vaya, tanto así que a partir de estas fechas, 1997, hasta el año pasado, estamos hablando pues prácticamente 20 años pasaron, en que el programa pues mantuvo los niveles de contaminación a niveles aceptables, ¿no? A pesar de que, bueno, la ciudad siguió creciendo, a pesar de que el parque vehicular aumentó de manera natural, pues resulta que los niveles de contaminación ya no crecieron tanto, ¿no? Algo parecido hay que hacer aquí en León, porque, bueno, de pronto tenemos la idea de que estamos en una ciudad mediana,
o chiquita, y pues por lo que dice la información histórica es que pues, en últimos años hemos tenido niveles de contaminación incluso más altos que los de la Ciudad de México, ¿no? Quizás no llegando a contingencia ambiental, pero pues aquí no hay ningún plan de ese tipo, ¿no? Se llegó a proponer el año pasado aquí, de manera local, vamos a poner ahí no circula, pues, obviamente todo el mundo dijo, pues eso no funciona, busca una solución más integral, etcétera, ¿no? Pero pues hasta el momento, desde donde yo lo veo, no se ha hecho nada. Los retos que aún existen, eh, transporte público ineficiente, aquí me comenta Rosalba y tiene toda la razón, ¿verdad? Ok, pues ve y verifica tu carro, perfecto, ya lo verifiqué. Oye, y si no está verificado, pues no pasa nada, no te multan, no te detienen. Excepto en el Estado de México, seguramente algunos ya han vivido esa experiencia, ¿verdad? Vas pasando y te paran, aunque sí traigas la calcomanía, te paran de todos modos, ¿verdad? Para eso es otro asunto. Transporte público ineficiente, eso se tiene que resolver también. Transporte público insuficiente, poco regulado, ¿sí? Entonces contamina mucho y no lo sancionan, contaminan mucho y no aplican un plan de renovar unidades, de tenerlas en buenas condiciones, de sancionarlas, sacarlas de circulación si están contaminando, etcétera. Eso falta. La mala distribución urbana, ¿sí? Entre viviendas, zonas de trabajo, escuelas, eso se tiene que corregir. Es muy difícil corregirlo, pero se puede ir haciendo poco a poco. Hay ejemplos en el mundo. Hay un ejemplo muy particular de la ciudad de Curitiba, en Brasil, que es un caso de éxito de una reestructuración urbana. Cambiaron la zonificación de la ciudad, seguramente fue un esfuerzo muy grande, pero resolvieron muchos problemas de contaminación que tenían también ahí, y de la mano resolvieron también cuestiones de delincuencia y de cosas de esas, por el simple diseño de la ciudad, ¿no? Aquí mismo en León, Guanajuato, nos quejamos muchísimo del tráfico, que está terrible, sí, pero también vemos la distribución de la ciudad y vemos que las viviendas están creciendo del lado oriente de la ciudad, entre oriente y suroriente de la ciudad, y todas las oficinas y centros de trabajo, pues todo el mundo quiere construirlas en el norte, y pues la gente que vive por estos rumbos tiene que cruzar toda la ciudad todos los días, ¿no? Para ir a trabajar y de regreso. ¿Sí? Entonces, falta ese tipo de ideas, falta crear otros centros comerciales, bueno, no me refiero a centros comerciales, sino áreas comerciales, zonas industriales, zonas de edificios de trabajo, oficinas, distribuirlas en la ciudad para que no tengas que ir siempre aquí en León, pues siempre ir al Campestre, siempre a Jardines del Moral, porque ahí están todas las oficinas o la mayoría, y a los que viven por ahí cerca, pues que bueno, a los que no, tienen que atravesar toda la ciudad, y eso provoca tráfico y provoca eventualmente contaminación. Corrupción en el programa de verificación vehicular, eso es otro asunto que hay que resolver, y existe definitivamente gente que va y compra sus calcomanías, ¿verdad? Paga una mordidita, le dan su calcomanía y se resuelve el problema. Y la cultura ciudadana también está ahí involucrada, ¿no? Vaya, si yo no pago mordidas, si yo no quiero brincarme las reglas, pues entonces tampoco el funcionario lo va a hacer porque yo no se lo permito. Veíamos ahora cuando fue la contingencia ambiental en la Ciudad de México el año pasado, reportajes, ¿no? Se salían las cámaras de televisión y veían vehículos contaminantes y hablaban con la gente, y la gente pues así como que, bueno, pues no me han dicho nada, no me paran, no, a mí qué, es que tengo que trabajar, o sea, una falta de conciencia tremenda que a mí me sorprende, ¿no? Yo lo esperaría en una ciudad que quizás tuviera un problema de contaminación reciente, pero en la Ciudad de México, en donde llevan 30, 40 años con ese problema, me parece extraño que la gente se siga comportando así. Y claro, obviamente no son todos, ¿no? Pero entonces no hay ninguna medida que haga que esa cultura ciudadana pues también se corrija, ¿no? Bien, muchos factores aquí para resolver. ¿Por qué no funcionó esto inicialmente? ¿Por qué costó trabajo resolverlo? ¿Cuál era el verdadero problema, verdad? ¿Demasiados vehículos particulares o una mala calidad del aire, verdad? ¿Cuál era el verdadero problema? Quizás no solo eran los vehículos particulares, quizás del número no es tanto el problema. ¿Sí? El problema, pues, ahora lo sabemos, ¿verdad? Hay otros, en la condición de los vehículos, el transporte público que también contamina, el tráfico, etcétera. La solución aplicada resolvió el problema, pues podemos ver que no. La solución aplicada se enfocó en una sola de las causas, y ni siquiera la resolvió, ¿verdad? Porque lo que buscaba era reducir el parque vehicular y no analizaron pues las consecuencias. No hubo una visión sistémica de la solución, ¿no?
¿Por qué la mala calidad del aire es un problema? Ese es otro punto interesante, ¿verdad? Porque entonces uno dice, ¿por qué quieres aplicar el programa? Ah, pues es que hay mucha contaminación. Bueno, ¿y cuál es el problema de que haya contaminación? ¿Sí? Entonces, ¿el problema es la contaminación o el problema es lo que provoca la contaminación? Estamos hablando de los problemas ambientales respiratorios, problemas de salud que pueden repercutir incluso en fallecimientos, en saturación de los servicios de salud, incluso fallecimientos o malas atenciones de salud, ni siquiera relacionados con problemas respiratorios, pero provocados porque no tienes capacidad suficiente el sistema de salud para atender otras enfermedades porque está saturado por gente con problemas respiratorios provocados por la contaminación, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero problema, faltó un análisis. Esto es un problema complejo. Los problemas complejos tienen muy numerosas causas. La combinación de factores genera la situación problemática o la agrava, o las causas entre sí, las causas individuales quizás no son tan graves, pero en el momento en que se conjuntan, se potencializan. Las soluciones que solo resuelven una causa, pues no dan el resultado esperado, a veces son contraproducentes, como en este caso, ¿verdad?, el primer intento del hoy no circula. Se requiere un enfoque sistémico que no se utilizó, no se vieron, no se analizó la totalidad del problema y no se decidió atacar varios factores relacionados entre sí. Tampoco se pensó en cuál era el efecto realmente preocupante, que es la salud de los ciudadanos. Eso pues también se descuidó en algún momento, ¿no? Bien, ahora, hay otros casos en donde los objetivos están mal identificados. En el caso que les acabo de mencionar del hoy no circula, el problema fue que las causas no se identificaron en su totalidad y no se atacaron como era debido. Pero ahorita les voy a mostrar otro ejemplo de objetivos mal identificados. Sí, se tiene el objetivo, pero se identifica mal y se evalúa de diferente forma. Entonces, aquí dice, hay casos en donde el problema se identifica, pero se falla al identificar los efectos de la problemática o las consecuencias de la problemática. Y entonces solucionamos o proponemos soluciones que se miden de manera incorrecta cuando están implantadas. No se valida que la solución sea eficaz. Se miden resultados directos de la solución, pero no los impactos de alto nivel, ni tampoco los beneficios de largo plazo que se buscan. Y para esto les voy a poner un ejemplo clarísimo. Este ejemplo nos lo compartieron en algún momento personas relacionadas con los servicios educativos aquí en la región. Por ejemplo, las becas estudiantiles, ¿no? Durante muchos años, los programas de becas estudiantiles se miden con relación a la cantidad de becas que se otorgan, ¿sí? Becas de muchos tipos. Obviamente las escuelas federales, las escuelas estatales públicas no cobran, pero sí hay gastos para los alumnos, ¿no? Hay que comprar útiles, hay que, su gasto de transportación, su alimentación, etcétera. Entonces, muchas becas cubren esos gastos indirectos que están alrededor del estudiante. Y también hay algunas becas que se le otorgan a estudiantes que salen, por ejemplo, de la secundaria, para que entren ya a la educación media, superior y superior en instituciones que quizás el gobierno ya no tiene la capacidad para cubrir a esos alumnos, y entonces se les otorgan becas para que sigan estudiando, ¿no? A lo mejor en una escuela particular. Entonces se medían el éxito de estos planes, se mide por la cantidad de becas otorgadas, pero pues ¿cuál es lo que realmente se busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Otorgar muchas becas? ¿Sí? O más bien algo un poquito más a fondo, más trascendente, como aumentar el nivel educativo de la población, ¿verdad? O quizás algo todavía más trascendente, con un impacto o con una consecuencia más alta, es reducir los niveles de pobreza a través de la formación académica. Lo que nos interesa es que la gente estudie. ¿Para qué? Pues para aumentar su nivel educativo. Pues sí, o sea, pero ese es un indicador nada más. O sea, no nos sirve de nada tener a muchísima gente muy bien educada, ¿verdad?, conocedora, preparadísima, que se esté muriendo de hambre. Lo que necesitamos es que esas personas preparadas puedan aprovechar su preparación para mejorar su situación económica. A fin de cuentas, eso es como que el objetivo, el fin último. Bueno, identificando eso, entonces ya podemos medir correctamente los resultados de estos planes. Si medimos únicamente la cantidad de becas otorgadas, vamos a medir lo eficaz que es la solución en su operación. Es decir, operando está muy bien, otorga muchas becas. Pero para ver el verdadero resultado del proyecto o de la iniciativa aplicada, pues hay que medir y dar seguimiento
al nivel escolar que alcanzan las personas que recibieron su beca. Entonces, oye, a ver, ¿podemos dar seguimiento a los estudiantes? Del 100% de estudiantes que recibieron beca, ¿cuántos sí siguieron estudiando? ¿Cuántos sí terminaron la prepa? ¿Cuántos terminaron su carrera profesional? Y de esos que terminaron su carrera profesional, ¿cuál es su ingreso promedio, por ejemplo? Entonces son datos que pues no son tan difíciles de conseguir porque ahí están, ¿no? Hay organizaciones que se dedican a obtener esos datos, simplemente es ir por esos datos, solicitarlos, estudiarlos y entonces ver si está siendo efectiva ese reparto de becas. El objetivo es precisamente mejorar el nivel académico y el nivel económico de las poblaciones que reciben estos apoyos. No nada más decir, pues este año entregamos 5,000 becas, 1,000 becas más que el año pasado. Pues qué padre. ¿Y cuál es la consecuencia real sobre la población? No, pues quién sabe. No, pues no tiene ningún sentido medirlo así. Y se mide así porque no se identificaron los efectos, ¿no?, que tiene la iniciativa o la problemática como tal. Muy bien. Fíjense cómo ahorita acabo de mencionar 2 proyectos gubernamentales. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene ese gran reto, ¿no? La problemática que debe de resolver el gobierno son problemáticas muy complejas, con muchísimos factores involucrados. El de educación, pues es otro gran reto, ¿no? Con muchísimas razones también detrás. Son problemas que no se resuelven tan fácil de decir, pues es que la causa es esto, pues vámonos por aquí, ¿sí? Entonces, el gobierno ya vio esto y mucha gente dentro del gobierno ha tratado de buscar soluciones. Una de las soluciones es esto, el PBR, presupuesto basado en resultados. Es una iniciativa que tiene el gobierno federal desde hace algunos años que promueve que la definición de los proyectos se base en esto. ¿Qué significa? Justificar las inversiones de los proyectos a través de definir metas orientadas hacia beneficios reales de mediano y largo plazo. Es decir, cuando se pide un presupuesto, lo que pide el gobierno federal es, ¿quieres dinero federal? Perfecto, justifícame tu proyecto con PBR. Es decir, tu presupuesto debe estar basado en resultados reales. ¿Para qué quieres este dinero? Pues para construir más escuelas. Ok, ¿y para qué quieres construir más escuelas? ¿Sí? Oye, ¿sí se necesitan? ¿Están cubierta tu necesidad de espacios escolares o sí se necesitan más? Hay niños que se quedan sin escuela porque no hay lugar o el problema es otro, ¿sí? Oye, si te damos este dinero, ¿qué ofreces como resultado, verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? Y dame un resultado en términos pues reales, de beneficio, de impacto social. No me hables de cantidad de escuelas, háblame de nivel educativo que crezca, háblame de mejor oferta de empleo, háblame de mejores salarios, háblame de un crecimiento económico de la población que vas a ayudar. Y con eso lo que se trata de evitar son los elefantes blancos, o como les llaman por ahí, las obras faraónicas tan comunes, ¿no? Hace algunos años, y todavía, a pesar de que existen este tipo de controles y este tipo de propuestas. Bueno, ahora sí, el árbol de problemas es una herramienta que nos ayuda a identificar y a trabajar en este tipo de problemáticas complejas, en donde vemos muchas causas y en donde también vemos muchos efectos, ¿sí? Realmente la herramienta es muy sencilla en su concepto. Aplicarla no tanto, porque necesitamos a expertos en la materia participando. Y un punto ahí, lo que dice el tercer punto, dice, se basa en evidencia sólida. Lo que busca el árbol de problemas en conjunto con el PBR y en conjunto con lo que el gobierno le llaman marco lógico, toda una forma de trabajar más sistemática, más metódica, etcétera, busca esto, que se base en evidencia sólida. Oye, es que yo creo que poniendo una escuela más voy a aumentar el nivel de escolaridad en tanto. Caray, sí. A ver, pues demuéstramelo con estadísticas, demuéstramelo con alguna escenario que ya exista. Vamos a lo mejor con un programa piloto, pero no nada más de que, me late, es que yo creo que así funciona. No, demuéstralo. Entonces, de pronto resulta no tan fácil sustentar iniciativas que requieran presupuestos elevados en gobierno, ¿no? Lo cual a mí me parece extraordinario. Es una forma de trabajar orientada a obtener un resultado real, a poner el dinero donde debe de estar. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. La cuestión o el gran reto ahí es pues brincarnos la corrupción que existe en todos los niveles para que esto sí funcione, ¿no? Bien, pero ahora vamos a hablar de la herramienta, el árbol de problemas, que aunque no trabajemos en gobierno, nos sirve cuando identificamos alguna problemática compleja en nuestra organización, una problemática que tenemos presente y vemos muchas causas, pero también vemos muchas consecuencias. Ok, esto nos sirve. Pasos para elaborar el árbol de problemas. Primer paso, definir el problema central.
Segundo paso, identificar los efectos que produce ese problema central y las relaciones entre esos efectos. Porque a veces tenemos una consecuencia de primero o de segundo o de tercer nivel, consecuencias provocadas por otras consecuencias. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y después de que identificamos los efectos y construimos primero la parte superior del árbol, las ramas, luego nos vamos a las raíces, que son las causas. Identificamos las causas que provocan el problema real, identificamos la relación que hay entre esas causas, y eso nos va a llevar a las causas raíz. Y por último, unificamos el diagrama integrado y entonces ya nos quedan las ramas, el tronco y las raíces. Por eso se le llama árbol, ¿sí? Es la metáfora hacia este tipo de análisis pensando en un árbol. Bien, vamos a ver cómo se trabaja. Primero, definir el problema central. Esto no está tan fácil, hay que aplicar técnicas para decidir, llegar a un consenso cuál es la problemática central. Grupos focales, técnicas de grupos nominales, lluvias de ideas, o la famosa técnica Delphi, ¿verdad?, para consultar expertos. Aquí debo de incluir a gente que sepa del tema, para que no sea nada más un supuesto, para que, pues yo creo que este es el problema central. No, incluyo a los expertos que ahí se den un jaloneo un buen rato y que encuentren cuál es la problemática central y que se defina bien expresada. La redacción también tiene que ver. Hay un punto que dice ahí abajo, dice, el problema no es la falta de solución. Por ejemplo, si planteamos el problema como lo que dice ahí, no contamos con un sistema de información para los embarques. Como se está planteando el problema como una falta de solución, pues ¿cuál es la solución? Pues poner un sistema de información para los embarques. Y a lo mejor esa no es la solución, ¿no? Entonces, el problema de redactar así la problemática como una falta de solución es que incluso en la descripción de problemática, pues ya estamos como que forzando o encaminando la solución a que debe ser eso. Oye, ¿cuál es el problema? La falta de agua. Pues ¿cuál es la solución? Pues que haya agua. No se debe de expresar de esa manera. Sí debe ser expresada como una situación negativa, pero no como, falta de, o la solución no está, porque ya estamos planteando incluso la solución, cuando lo que realmente debemos de plantear es el problema, ¿no? Bien, ya está definida la problemática central, que les digo, no es tan fácil, hay que invitar a los expertos. Lo siguiente es identificar esos efectos o los efectos que provoca la situación problemática y las relaciones que existen entre los efectos y la situación problemática y los efectos entre sí. Y con flechas trazamos relaciones causa-efecto directas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Aquí está, ¿no? Tenemos la problemática. Fíjense, la problemática está expresada aquí como mala calidad del aire por emisiones vehiculares. Muy bien. Y todo lo que está arriba, todos son efectos, enfermedades respiratorias, mal aspecto de la ciudad, alta demanda de servicios de salud, impacto en el rendimiento escolar, impactos económicos. Todos esos son efectos que van saliendo. En el momento en que se identifican ciertos efectos, también se pueden identificar efectos de segundo o de tercer nivel, consecuencias de las consecuencias. Y entonces así armamos nuestro árbol, ¿no? Entonces vemos que la mala calidad del aire como efectos directos están las enfermedades respiratorias, mal aspecto de la ciudad, ¿verdad? Se ve sucia, se ve gris, se ve feo, huele mal, pero después esto desencadena otro tipo de efectos, ¿no? La alta demanda de servicios de salud, ausentismo en escuelas, que tiene otras consecuencias, y entonces vamos viendo toda la serie de efectos que tiene nuestra problemática para tener una visión más completa del problema. Obviamente esto es un ejemplo y faltan muchísimos cuadros, ¿no? Nada más es rascarle poquito a una problemática que es mucho más grande, pero bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo se identifican esos efectos y sus relaciones entre sí. Lo que estamos haciendo es, la problemática central es el tronco del árbol, los efectos son las ramas del árbol hacia arriba. Bien. Ya tenemos esto listo, perfecto, ahora vamos a las causas. Y el proceso es similar, nada más que ahora lo que buscamos es qué escenarios o qué situaciones son las que están provocando que exista la situación problemática. Todas las causas que provocan la situación, y de la misma forma identificamos relaciones directas entre las causas y el problema central, y también las relaciones entre las causas para empezar a encontrar causas de segundo o tercer nivel, y entre más profundizamos, estamos llegando a las causas raíz de la serie de problemas que desembocan en la problemática central. Entonces, aquí está el ejemplo, a ver si se puede ver porque está un poquito más pequeña la imagen. Tenemos ahí como una causa, pues casi la principal, la alta emisión de contaminantes. ¿Provocados por qué? Por vehículos con marcha lenta, pero también por vehículos en mal estado.
y los vehículos en mal estado tenemos vehículos viejos, vehículos sin verificar, los vehículos con marcha lenta provocada por el tráfico, que a su vez está provocado por un mal diseño urbano, por vías insuficientes, por exceso de vehículos. Y entonces aquí estamos estructurando las causas y encontramos cuáles causas son también causas de otras causas, etcétera. Se hace este árbol, estas son las raíces del árbol, y si se fijan ahí, hay algunos elementos que están coloreados con amarillito, que son causas, las causas detonadoras, ¿verdad? Porque son causas que ya no tienen otra causa inferior, pero que sí provocan algunas de las causas de segundo, de tercer, de primer nivel que estamos viendo en nuestro árbol. Entonces, podemos decir que las principales o las causas raíz son esos recuadros amarillos identificados, y entonces nuestras iniciativas de solución deberían de atacar esos recuadros que están ahí pintados. Porque si atacamos otros recuadros, quizás no estamos resolviendo por completo la causa. Quizás nos quedemos incompletos en nuestra solución. Esta es la ventaja de la herramienta, ¿verdad? De nuevo, este es un ejemplo, el árbol de problemas de esta situación de la mala calidad del aire por contaminación vehicular. Híjole, es un árbol gigantesco, ¿no? Aquí nada más pues le puse algunas cositas y ni siquiera soy experto, ¿no? Ahí le puse lo que se me fue ocurriendo y tomé un árbol de ejemplo que me encontré ahí en internet que habla de este mismo problema, ¿no? De la contaminación ambiental. Bueno, el último paso es juntar los dos árboles. Entonces, los dos diagramas, para que ahora sí ya nos quede el árbol completo. Tenemos el problema central, que es el tronco, las causas son las raíces, los efectos las ramas, como se los había mencionado, y validamos que no existan elementos repetidos entre las causas y los efectos. Puede ser que exista alguno que otro. Eso quiere decir que identificamos una causa como efecto o viceversa. Y entonces cambiamos un poco el enfoque, analizamos y movemos las piezas que se deban de mover, ¿sí? Como resultado, pues tenemos esto. Aquí está nuestro diagrama ya reunido. Atrás está el árbol, pues como para representar la estructura de nuestro árbol. Y si se fijan, este árbol está medio seco, ¿verdad? Porque es el árbol de problemas. Muy bien. Esto, pues si aquí me quedo, me deprimo. Ya vi las causas, vi la problemática, vi las terribles consecuencias de la problemática. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Esta técnica del árbol de problemas tiene su contraparte, su complemento, que es el árbol de oportunidades. El árbol de objetivos. El árbol de problemas me ayuda a identificar el problema central, causas y efectos. Pero para resolver el problema vamos a usar una interpretación inversa del árbol de problemas. Esta interpretación inversa se le llama árbol de objetivos. ¿Qué es el árbol de objetivos? Es muy fácil construirlo. Tomamos cada uno de los elementos de nuestro árbol de problemas y lo expresamos, le cambiamos su redacción con una expresión positiva. Y en ese momento, el problema central se redacta o se expresa como la solución esperada. Los efectos, las ramas del árbol, se convierten en fines y las causas o las raíces se van a convertir en medios. Y entonces, aquí tengo mi árbol de objetivos, entonces nuestra problemática ahora se convierte en la solución, buena calidad del aire. Y eso va a tener efectos positivos, aspecto agradable del ambiente, disminución de las enfermedades respiratorias, lo cual va a tener una baja demanda de servicios de salud, los servicios van a ser más adecuados, suficientes, se reducen los fallecimientos, se reducen las enfermedades, se reduce el ausentismo en las escuelas, etc. Cada uno de los elementos que eran problemáticos se expresa en términos positivos y entonces ya son beneficios, ¿verdad? Son efectos positivos si esta situación se presenta. Y las causas, pues también, ¿verdad? Las causas abajo lo que vemos son medios. Oye, vehículos con velocidad adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos vías suficientes, un diseño óptimo urbano, lo que provoca poco tráfico y entonces los vehículos pueden ir a mayor velocidad, ¿sí? No a exceso, pero sí a mayor velocidad, contaminando menos. El transporte se regula, por lo tanto tengo mejores unidades de transporte público, menos emisión de contaminantes de ese sentido. El transporte también reduce la cantidad de vehículos porque al tener un servicio público eficiente, pues mucha gente se va a ir a utilizar el transporte público y no a tener un vehículo, etcétera, ¿no? Fíjense cómo a la inversa encontramos pues ciertas formas de resolver el problema. Y el último paso, una vez que ya tenemos nuestro árbol de objetivos ya planteado, es validarlo, ¿sí? Encontrar las relaciones que sigan siendo válidas entre los medios, que son las raíces del árbol de objetivos,
que sigan existiendo relaciones directas o relaciones que sí sean solución para los fines, es decir, las ramas, porque puede ser que era válida la relación entre causa y efecto, pero al momento de trasladarlo y de ponerlo en términos positivos, es probable que si nos falló ahí esa traducción, a lo mejor se pierde esa validez o esa relación que había entre los medios y los fines. Nada más hay que validar eso, ¿sí? Que siga siendo, o sea, que lo que es el medio sí represente una forma para llegar a los fines que están. Si llevamos a cabo programas y proyectos que resuelvan estos puntos, que hagan que esto se dé, como consecuencia vamos a tener los siguientes recuadros, ¿sí? Que son también otros medios para al final tener la buena calidad del aire, y eso pues va a provocar las consecuencias o los fines que tenemos en las ramas superiores del árbol. Eso es lo que se nos propone. Ahora, para que esto funcione, obviamente tienen que intervenir expertos. Tiene que estar justificado lo que estamos planteando aquí, bien sustentado, etcétera. Porque si no, pues puede ser que también nuestra solución no sea la adecuada. Aquí dice, proyectos a proponer. El árbol de objetivos nos va a servir como base para proponer los proyectos, ¿sí? Que proporcionen medios, los medios del nivel más profundo, las raíces más profundas de nuestro árbol de objetivos. Buscamos que esos medios sí estén presentes, que sí provoquen los siguientes, como consecuencia, los siguientes medios de niveles superiores para que la situación problemática, bueno, la oportunidad o la solución se dé, ocurra. En etapas posteriores los proyectos pues van a ser analizados, ¿verdad? Se va a revisar su factibilidad, se va a revisar su prioridad, etcétera, porque si se fijan las ramitas que nos quedaron ahí, no están nada fáciles de resolver, ¿eh? Oye, regular el transporte público, es todo un programa de varios proyectos diferentes, pero esos proyectos sabemos que van a estar enfocados a resolver una parte nada más de la problemática. Entonces, oye, necesito un rediseño urbano en ciertos lugares, necesito analizar o reestructurar las vías de las principales avenidas, las calles, el sentido, para agilizar el tráfico. Necesito regular también el transporte público. Necesito definir un marco de trabajo legal que permita verificar los vehículos y aplicar las sanciones correspondientes, ¿sí? A quien no verifique o al que suelte mordida. Necesito tener una estructura suficiente de centros de verificación de automóviles, etcétera, ¿no? Entonces, son proyectos grandes o incluso programas compuestos de varios proyectos, y estamos conscientes de que si no los llevamos a cabo la mayoría de ellos, o de ser posible todos, pues no vamos a obtener un impacto considerable en la problemática, porque ya analizamos la situación, ya analizamos el entorno y ya analizamos con un enfoque holístico, un enfoque sistémico, la estructura de nuestros problemas, ¿no? Y al final, ¿cómo vamos a medir los proyectos? Esto es muy interesante porque entonces los objetivos a medir de cada proyecto pues van a estar relacionados con los fines. Y entonces, oye, pues ¿cuál es el objetivo? Pues que el índice IMECA, que bueno, no sé si se sigue usando eso de los IMECAs, o el índice de los niveles de ozono deben de llegar a este punto. No vamos a medir eso. Ese va a ser el indicador, por supuesto, el indicador directo de las acciones que tomamos. Pero ¿cuáles son las consecuencias que buscamos? Pues una reducción de enfermedades respiratorias. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Por ahí hay otras consecuencias del ausentismo a las escuelas por causa de que ya ven que en algunos casos en contingencia pues hasta cierran las escuelas, ¿no? Es que no va a haber clases porque está muy contaminado. Y pues que eso no ocurra, ¿verdad? Que se baje el ausentismo. Pero yo creo que por último, ya para concluir con el tema, nuestras recomendaciones para elaborar este árbol son los siguientes.
hay que invitar a los expertos. En todo el proceso deben participar los expertos, debido a que son problemáticas complejas y que nos tenemos que asegurar que las causas sí son causas, que los efectos sí son efectos. Deben de participar expertos en el tema y deben de estar bien integrados. Hay que llegar a un consenso sobre el problema central, eso es muy importante para que el problema central quede bien definido, quede bien redactado, que todos estén de acuerdo en que efectivamente ese es el problema que se quiere resolver, que todas las causas, efectos y relaciones deben estar sustentadas por evidencia, eso también es importante. Entonces, es un reto interesante, porque no nada más decir, pues mira, yo creo que si llueve poco, entonces es un factor. Pues demuéstralo, ¿verdad? No es nada más que tú lo digas. ¿Dónde está la evidencia que sustenta esa afirmación, ¿no? Y por último, las propuestas de proyectos hay que sustentarlos con la información disponible y los objetivos deben de cumplir deben corresponder, al cumplimiento de los fines. Es decir, no voy a evaluar el éxito de los proyectos o de la solución únicamente midiendo el indicador relacionado con la problemática central, sino también midiendo indicadores que correspondan a los efectos, a los fines, como le llamamos en el árbol de objetivos, a las ramas de arriba, ¿sí? Que son las consecuencias últimas de la problemática. Oye, quiero ver si se reducen las enfermedades, quiero ver si se reduce el ausentismo escolar, quiero ver si las becas que estamos otorgando sí se están reflejando en alumnos que terminan su sus estudios. Si se están reflejando en alumnos que consiguen un tal nivel de beneficios, también va de acuerdo a ese planteamiento, ¿no? O sea, mejora en general toda la configuración, la definición de nuestros proyectos y la validación de que los objetivos se hayan cumplido. Muy bien. Me pasé un poquitito de tiempo, una disculpa, me emocioné mucho hablando del asunto de la ley no circula. Con esto concluye el tema. Si tienen algunas preguntas con respecto a la herramienta, ¿verdad? Porque pues al no circula, lo que les presenté lo vi en internet, no soy experto, pero con respecto al árbol de problemas, pues adelante, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes, ahí en el chat si pueden hacer sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Paco. Estamos esperando si tienen algunas preguntas, sino para continuar con las diapositivas. Esperamos unos minutos. Muy bien, parece que no hay preguntas, todo estuvo claro. Vamos a continuar nada más con algunos. O todo se entendió o nada se entendió. Exactamente. Esperemos que todo se haya entendido. Que sea lo primero, así es. Bueno, pues les agradecemos y nada más comentarles ya para finalizar el calendario de programas que tenemos para los siguientes días, ya ahorita en abril, para aquellos interesados en capacitarse formalmente en el tema de administración de proyectos. Nuestro curso de Dirección Ágil de Proyectos les puede ayudar. Inicia el 18 de abril. Después para el 20 tenemos lo que es liderazgo para también la administración de proyectos. El 21, desarrollo de habilidades directivas. El 27, administrando proyectos con la herramienta de Project. Y el 26, finalmente, aquellos que estén preparados para certificarse, pues también los podemos apoyar con nuestro programa de preparación a la certificación PMP. Todos estos programas son presenciales en la ciudad de León. Por si alguno está interesado, pues podemos mandarles más información. Y también nuestro programa en línea para aquellos que están fuera de aquí de la región es el de dirección de proyectos. Tiene una duración de 6 semanas. Está abierto 24/7 y el inicio puede ser en el momento que ustedes lo decidan. A este curso sí tenemos una promoción que es el 20% de descuento, registrándose al curso demo y adquiriendo este curso dentro de los 15 días siguientes de haberse registrado. Estos son los programas que tenemos para que les puedan apoyar a capacitarse ya formalmente en este tema. Y bueno, pues
Cualquier duda, consultoría o lo que requieran de nosotros, pueden contactarnos a nuestro correo de contacto @evolic.com o a nuestro teléfono 477-717-0085, donde nos dará mucho gusto atenderlos. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Sí, Moni, gracias. Mira, tengo una pregunta por aquí. Perdón. Mencionan que sobre una forma de que ayuda a encontrar las causas raíz, la técnica de los porqués. Yo la conozco como la técnica de los 5 porqués, ¿verdad? Una técnica que inventó alguien que tenía niños chiquitos, y ya ven que los niños se pueden preguntar ¿por qué? Pues se le ocurrió a esta persona. Y la técnica de los 5 porqués dice que efectivamente si haces, cada vez que encuentras una situación o una causa potencial de un problema, preguntes de nuevo, ¿por qué? Oye, es que se dio esto, ¿por qué? Pues por esta razón. Oye, ¿y por qué existió esa razón? ¿Por qué no se hizo de otra manera? Entonces, explorando, lo que nos dice la técnica es que con preguntar 5 veces por qué se llega a la causa raíz. Es una buena técnica, puede ser esa, puede ser los diagramas estos de ¿cómo se llaman? Los de pescado, los causas raíz, los de Ishikawa, puede ser una MEF, puede ser, hay muchas técnicas para encontrar causas de ciertas problemáticas. La técnica de los 5 porqués lo que tiene es que es muy sencilla de aplicar y puede resultar muy útil. Aquí nada más hay que evitar el riesgo de caer en la simplicidad, aplicar la técnica, y entonces ya encontré una causa y a lo mejor nada más es una. Yo creo que esa técnica de los 5 porqués nos puede servir muy bien cuando ya tenemos avance en nuestro árbol de problemas, en particular en las raíces, en las causas, y después pues cuestionar cada una de esas causas, ¿verdad? Oye, de esta causa que encontramos, ¿por qué está ocurriendo? ¿Sí? Y hacemos la técnica de los 5 porqués para cada cajita, para ver si podemos encontrar las causas de mayor profundidad. Es decir, causa que está provocando esta otra causa, ¿no? Una causa de segundo nivel. Para llegar a encontrar las cajitas esas que se mostraban en el diagrama como las cajitas amarillas, que son verdaderamente las causas raíz o las causas detonadoras que provocan toda la serie de causas de siguientes niveles y que desembocan en la problemática central. Me parece una muy buena herramienta, fácil de implementar, nada más con ese punto, ¿verdad? De no aplicarla una sola vez sobre la problemática central, sino más bien aplicarla de manera metódica a todas las causas que se vayan encontrando para ver si existe una causa aún más profunda de la problemática y atacar a fondo esas situaciones, ¿no? Pero sí, por supuesto que puede aplicar muy bien. Gracias, Rodolfo, por tu pregunta, por tu aportación. Muy bien, creo que ahora sí ya no hay ninguna otra pregunta. Nuevamente les agradezco mucho su participación y pues estaremos en contacto para el siguiente tema del próximo mes. Cualquier duda y tienen nuestros datos en pantalla. Muchas gracias. Buen día.